Como ya sabéis, somos Alejandro y Laura y vamos a explicaros los músculos de la cadera y perine. Dentro de la pelvis encontramos la región diafragma pélvica, en el cual se halla el elevador del ano. Este se origina en la espina ciática y se inserta en el borde inferior del sacro. Tiene una inervación primaria de los nervios que se originan en S3 y S4 y irrigado por las arterias rectales inferiores. El elevador del ano da soporte de las vísceras pélvicas y flexión del coxis. Después encontramos el isquiocoxígeo. Se origina en el ligamento sacroespinoso y en la espina ciática y se inserta en el borde de la espina ciática y coxis. Su inervación está en los ramos anteriores de los nervios espinales S4 y S5 y en la vascularización encontramos la arteria vesical inferior, glútea inferior y pudenda. Este músculo da soporte de las vísceras pélvicas, flexión del coxis. En la región diafragma urogenital encontramos el esfínter externo del ano, que se origina en la punta y la cara posterior del coxis y se inserta en el punto tendinoso central del periné. Está inervado por las ramas de los nervios pudendos y vascularizado por la arteria pudenda. Este músculo mantiene el ano cerrado mientras las heces se acumulan en el recto. Bulbo cavernoso. Se origina en el centro del periné y está inervado por las fibras simpáticas y parasimpáticas, procedentes de los nervios hipogástricos y eplácnicos, y está irrigado por la arteria perineal. Este músculo sirve para vaciar el canal de la uretra después de que la vejiga ha expandido su contenido. Esfínter externo de la uretra. En el esfínter externo de la uretra distinguimos entre femenino y masculino. Se originan en el orificio uretral interno de la vejiga urinaria y pasa inferiormente por la sínfisis del pubis y se abre en el orificio uretral externo. Está inervado por el nervio pudendo y vascularizado por la arteria pudenda interna. Sirve para contener la orina. Los glúteos. El glúteo mayor se origina en la cara posterolateral del sacro y es insertado en la tuberosidad glútea del fémur. Está inervado por el nervio glúteo inferior y vascularizado por la arteria glútea superior. Hace función de extensión, rotación externa, abducción y aducción del muslo. El glúteo medio se origina entre la cresta ilíaca y las líneas glúteas posterior y anterior y se inserta en el borde lateral del trocánter. Está inervado por el nervio glúteo superior y irrigado por el músculo glúteo medio y su función es abductor y rotatorio del fémur. Encontramos también el glúteo menor. Se origina en la cara externa del ala del ilion y se inserta en la cresta ilíaca del coxal. Está inervado por el nervio glúteo superior, irrigado por la arteria glútea superior. Son abductores y también es un músculo de soporte para el cuerpo. Flexores. Encontramos el psoas ilíaco, que se origina en la parte interna del sacro y del ilion y se insertan en el trocánter menor del fémur. Está inervado por las ramas del nervio femoral L2-L3 y vascularizado por la arteria circunfleja femoral medial y la arteria iliolumbar, y tiene una función de flexión de los muslos sobre la pelvis y anteversión pélvica acompañada de hiperlordosis lumbar. Rotadores externos. Cuadrado crural. El cuadrado crural se origina en el hueso coxal y se inserta en la línea intertrocántera posterior del trocánter mayor del fémur. Se encuentra inervado por el nervio cuadrado femoral, que se origina en pleno sacro a nivel de las vértebras L4, L5 y S1. Está vascularizado por la arteria glútea inferior y su función es rotación externa del fémur. El obturador interno. Se origina en la membrana obturatriz de la rama isquiopubiana y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Está inervado por los ramos directos del plexo sacro y vascularizado por la obturatriz y por la gemina. Tiene una función de rotador externo de la cadera. El obturador externo. Se origina en la cintilla subpubiana y se inserta en el trocánter mayor. La inervación la recibe de fibras de la rama posterior del nervio obturador. Este músculo recibe irrigación sanguínea de las ramas de la arteria obturadora. Tiene la función de estabilizar la cadera, rotación lateral o hacia afuera del miembro inferior. Géminos. Se origina en la espina ciática del hueso costal y se inserta en la punta del trocánter mayor.
La inervación proviene de las ramas del nervio obturador interno y está vascularizado por la arteria glútea inferior. Tiene función de rotador externo de la cadera y muslo. Piramidal. Se origina en la superficie anterior del hueso sacro y se inserta mediante un tendón largo en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Está inervado por los ramos anteriores de las raíces sacras y vascularizado por la arteria glútea inferior. Su función es estabilizar la articulación de la cadera. Estas son algunas de las patologías. Pausa el vídeo para leerlas detalladamente. Venga, hasta luego.